Gálatas capítulo 1, verso 6. ¿Por qué vamos a tomar esta lectura de allí? Porque el apóstol Pablo, hermano, en un tiempo él fue uno de los perseguidores de la iglesia. ¿Y por qué perseguía a la iglesia? Porque este hombre tenía conocimiento de Dios, tenía, como quien dice, mucha sabiduría humana. Pero ¿por qué perseguía a la iglesia? Porque él creía que agradaba a Dios. Hoy en día dentro de las iglesias hay gente persiguiendo, hermanos persiguiendo a otros. Y lo que la Biblia nos refleja es que ¿por qué tiene que venir una persecución? Por celo. Ese evangelio es falso, es un evangelio erróneo, ¿no? Dice que Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque sintió celo. Entonces, hermano, cuando una persona, un hermano, una hermana es honrada dentro del cuerpo de Cristo, todo el cuerpo debe alegrarse, porque si se honra a uno, se honra a todos. Pero es notorio hoy en día, y más en estos tiempos, que si a usted le va bien, haya gente que se moleste porque Dios le bendice. Lo bueno es, ¿verdad?, que Dios no está consultando a las personas para ver si le va a bendecir a usted y a mí. No, Él no consulta, Él es soberano, Él decide bendecirnos y bueno, Él es bueno en gran manera. Entonces, hay personas que predican un evangelio diferente, un evangelio usando la palabra para dar muerte y no vida. Y dice que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a estar ubicándonos allí en el verso 6, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Y Pablo dice, no hay otro evangelio. Amén. Tenemos entonces palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Él dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el don de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que tenía una persecución grandísima por medio de los apóstoles en su inicio, sobre todo Pedro, el apóstol Pedro, y algunos de ellos, hermanos, que no aceptaban a Pablo. Pasaron 17 años para que pudieran darle la mano a Jacobo y Bernabé y a Pablo, y aceptarlos de que ellos verdaderamente eran, por lo menos que Pablo era un apóstol hacia los gentiles. Y hoy en día vemos a veces que a nosotros no todos nos reconocen como hermanos. Hay personas que a veces, hermanos, nos ven y nos critican, nos juzgan, nos señalan, pero la Biblia dice que nosotros no somos hacedores de la ley. Capítulo del Romano, capítulo 2 dice: pero tú, oh hombre, ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? No sabiendo que cuando nos convertimos en jueces, queremos quitarle el dominio a Dios, que es el juez soberano, y queremos hacer nosotros a veces señalamiento, y eso lo que nos hace es que nos deja al descubierto como perseguidores de la iglesia. Entonces, usted y yo debemos más bien orar. Si vemos cosas, debemos corregirnos. Sí, la Biblia dice con amor, poniéndonos en el lugar del otro, hacer juicio, pero un juicio con misericordia, considerándonos a nosotros mismos, porque hoy en día, si yo le digo que me ponga a ver sus errores, los voy a conseguir. Pero la pregunta es: ¿cuánto nos gusta ver los errores que uno mismo comete? ¿Verdad que sí? Lo que la Biblia nos enseña, hermano, y nos muestra es que nosotros debemos examinarnos cada noche. ¿Cuántos errores hemos cometido en el día? Hacernos un examen de conciencia. Eso es lo que nos manda la palabra. Dios bendiga al hermano Juan, amén, a la esposa. Lo que la Biblia nos enseña y nos dice es que sí podemos corregir a otros, pero antes de corregir a otros, primeramente debemos hacernos un escáner, un examen, un interno, para poder tener moral y así corregir a otros. Jesús le dijo a los sacerdotes: hipócritas, porque bien queréis corregir y sacar, ¿verdad?, la pajita del ojo ajeno, pero vosotros tenéis una viga en vuestros ojos. Entonces, a veces el que nos quiere corregir parece un cigüeñal. ¿No le ha pasado eso? Que el que quiere corregirlo es el que anda más torcido. Y eso quita peso.
vamos a entrar en materia, hermano, de lo que hemos estado estudiando. Estamos en los jueces mayores, estamos haciendo un orden cronológico, estamos estudiando los libros de la Biblia, estamos en la ley, ¿verdad? Más adelante, después pasaremos a la gracia. Si tiene alguna pregunta concerniente al tiempo de la ley, podemos respondérsela. Pero a veces cuando estamos hablando de la ley, la gente dice, pero estamos en la gracia. Sí, estamos en la gracia, solo estamos haciendo un estudio de en el tiempo que se vivió en la ley. Eso no quiere decir que lo estemos viviendo ahora, pero sí nos sirve porque la Biblia dice que nuestros antepasados cometieron errores y hoy en día están al descubierto para que usted y yo no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Entonces, vamos a estar ubicándonos en el libro de los jueces, capítulo 4. Allí quedamos la semana pasada, hablando acerca de Débora. Es cierto, hablamos de Débora, hablamos un poco de Débora. Creo que leímos el capítulo 4, pero no leímos el 5. Vamos a leer un pedazo del 4 para después entrar en el próximo juez, Gedeón. Pues vamos a leerlo desde el 4. Yo lo voy a leer. Capítulo 4, verso 1. Débora y Barak derrotan a Sisara. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Oroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Lo que debemos notar es esto, hermano, que uno de los castigos que tiene Dios como un padre amoroso sobre una nación que Él llamó es que los entregaba en manos del enemigo. Si nosotros lo llevamos a lo físico, hermano, a veces hay gente que no entiende el lenguaje del reino y quieren hacer ver a Jehová como un Dios malo, un Dios cruel. No, hermano. Porque yo le digo algo, llevémoslo a lo terrenal. Si usted tiene un hijo y usted lo ama con todo su corazón y se porta mal, si usted lo corrige, usted es mal padre por corregir a su hijo. Yo digo que al contrario, si su hijo está agarrando un mal camino, si su hijo se va a perder y va a pasar mucho trabajo y usted no lo corrige, la Biblia nos dice que el padre que no corrige a su hijo no lo ama. Y nosotros somos seres humanos llenos de sentimientos. ¿Por qué estarán llenas las cárceles hoy en día de jóvenes? Porque padres vieron a sus hijos cometer errores y por el sentimentalismo no los corrigieron. En la iglesia, porque a veces vemos hermanos tan mal formados, porque a veces líderes vieron el error cometido por hermanos, pero como son allegados, se las han dejado pasar de largo. Y cuando usted deja a un niño, hermano, sin corrección, eso le va a causar a usted más adelante vergüenza. No dice la Biblia que si usted no corrige al niño, después que él avanza en edad, eso le va a causar a usted una vergüenza. En un tiempo, hace mucho, hace como 2 meses, creo, 3 meses, nosotros fuimos a Valencia. Hermano, vimos a una muchacha joven con un niño. Y yo me imagino que la mujer no tenía dinero, hermano. Y aquel niño se revolcaba en la calle en pleno centro, y ese centro full provocaba era quitarse la correa y darle correazo a la mamá y al hijo. Y aquel muchacho llorando porque quería un helado. Y la madre le decía, pero es que no tengo, párate de ahí. Pero así como que siendo gobernada por el muchacho. En mi tiempo no era así. En mi tiempo yo me revolcaba así, la pela que me daban era grande y cuando llegara a la casa me remataba. Pero hoy en día, ¿por qué vemos tanta malcriadez en la juventud? Yo creo que hay una generación de malos padres. Si no hubieran tantos malos padres, hoy en día no hubiera tanta delincuencia. Porque los delincuentes se forman por una mala enseñanza de los padres, en su gran mayoría. Y usted dice, ¿dentro del pueblo de Dios? Sí. Porque recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y la mayoría de los hijos más rebeldes son los hijos de los líderes.
Usted va a la cárcel y usted le pregunta a muchos ahí, son hijos de pastores, de evangelistas, de maestros, ¿sí o no, hermano Juan? Y usted dice, bueno, pero si son hijos de líderes, ¿por qué son tan rebeldes? Porque nosotros a veces, hermano, nos metemos tanto con el Señor, que no es malo, agarramos un amor tanto al ministerio y descuidamos el hogar. Y entonces el enemigo, usted dándole palo, y el enemigo dice, bueno, no importa, yo soy paciente. Mientras usted está haciéndole daño al enemigo por un lado, el enemigo le está saboteando el hogar. Y lo más triste es que cuando hablábamos con estos jóvenes allí y se reconciliaban, le decíamos, pero ¿qué te hizo Dios? Y sabe la respuesta de la gran mayoría, es que Dios es malo, me quitó a mi papá. Porque cuando nosotros estábamos jóvenes y teníamos graduación o teníamos algo, estaban los padres de los demás, pero mi papá nunca estaba porque estaba ocupado en los asuntos de Dios. Y esto hacía que los muchachos se criaran con una raíz de amargura en su corazón en contra de Dios, porque veían una rivalidad entre Dios y su papá. Y usted ve a los muchachos rebeldes. ¿Por qué son rebeldes? Porque la Biblia es clara, hermano. La Biblia dice que si usted no puede gobernar su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Y a veces queremos gobernar la casa de Dios, pero cuando vamos a la casa del ministro es la casa más desordenada. ¿Se pelará la Biblia? La Biblia no se pela, hermano. Pero nosotros, por el sentimentalismo, el éxito, el no importa, el déjalo así, entonces Dios se molesta, y entonces como Dios ve que humanamente no actuamos nosotros, Dios opta por un castigo, hermano. ¿Y cómo hace Dios para castigar a un pueblo? Entregándolos en manos del enemigo. Dice que el pueblo de Israel aquí estaba haciendo lo malo, y llegó Jehová y los entregó en manos ¿de quién? Del enemigo. Y duraron 20 años de castigo. Y después que ya no aguantaban más, se volvieron a Dios y empezaron a orar a Dios. Y algo sí tiene Dios, que el castigo es para que haya un quebrantamiento. La Biblia nos habla en Crónica, segunda de Crónicas 7:14, y dice, si mi pueblo, o sea, está hablando Dios de su pueblo, no del mundano, no del impío, no del que no conoce, del pueblo de Dios. Dice, si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, se humillaren, si reconociere sus males y se apartare, yo vendré y sanaré su tierra. Ahora, ¿por qué Dios no ha sanado nuestra tierra? ¿Por qué Dios no ha sanado Venezuela, hermano? Por completo. ¿Cree usted que hay idolatría en Venezuela todavía? ¿Cree usted? Sí, hermano, nos hemos vuelto o le hemos dado la espalda al Señor. Y usted dice, hermano predicador, yo no. Mire, hermano, si Daniel, siendo fiel, dijo, todos nos hemos rebelado, todos le hemos dado la espalda, igual lo dijo Nehemías, igual lo dijeron los profetas, ¿cómo nosotros nos vamos a salir de allí? ¿Seremos nosotros mejores que Daniel? ¿Buscaremos a Dios como Daniel lo buscó? Creo que nos falta, ¿verdad? Que si llegar al nivel de Daniel, hermano, nos falta bastante. Pero vea que Daniel en la oración dice, Señor, perdónanos. Nos hemos olvidado de tus pactos. Nos hemos olvidado de tu palabra. Nos hemos olvidado de tus dichos. Por lo tanto, no nos juzgues por nuestra manera de andar, pues no quedaría nadie, sino por tu amor y misericordia, restáuranos. Entonces Dios no es malo, hermano. Y hoy en día vemos por qué Dios permite las cosas. Bueno, para que nosotros haya un quebrantamiento, y este quebrantamiento más bien lo que haga es que nos traiga a Dios. Y este es el trato de Dios en la antigüedad. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Hoy en día Dios sigue tratando igual con su iglesia, hermano. Dios bendiga a los siervos que vienen llegando. Amén. Amén. Pasen adelante, bienvenidos a la casa de Dios, el mejor lugar. Gloria al Señor. Entonces estábamos leyendo aquí en el capítulo 4, verso 1 de los jueces. Dice, después de la muerte de Adad, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Acuérdense que el juez anterior era Ahod, y cuando murió un buen líder, empezaron nuevamente el pueblo a hacer lo malo. Y Jehová los vendió en mano de
Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aurosec-Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Bet-el, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Nectalí, y le dijo: una pregunta, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos los entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes, y juntó Barak a Zabulón y a Nectalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Hasta aquí estábamos la semana pasada, ¿cierto? Estábamos hablando acerca de Débora, una mujer que era jueza y que también al mismo tiempo era profetisa. Una mujer que tenía el Espíritu Santo de Dios, el cual la guiaba y tomaba buenas decisiones. Ahora la pregunta es, este rey, mírelo como es Dios. Dios es soberano. Dios, para libertar a una nación, no va a agarrar un vaso limpio para hacer desastre. No sé si usted me capta. O sea, si hay un delincuente que está azotando, a un pueblo de Dios, y Dios necesita quitar ese delincuente, no va a agarrar un santo para volarle la cabeza al delincuente. Dios va a agarrar otro vaso sucio, y con este vaso sucio le va a volar la cabeza a este. Porque Dios es así. No sé si usted me capta. Lo que tenemos que entender es que cuando Dios llega y endurece el corazón de Faraón en Egipto, el mismo Dios sabía lo que había en Egipto, lo que representaba el Faraón. Dios endurece el corazón y luego, ¿verdad? Dios levanta a Moisés. Vemos los mandamientos, vemos las leyes, vemos que mientras mandó José y estaba el Faraón, que era el suegro de José, conocían a Dios y se mantuvo todo bien. Cuando murieron la gente que conocía a Dios y que impartía palabra de Dios, se alborotó el pueblo. 430 años de silencio, fueron al desierto, vinieron las leyes. Luego de allí Moisés se cansa. Después que Moisés se cansa, porque todos se lo llevaban a él, imagínense, más de 5 millones de personas iban todos los días a llevarle el problema a Moisés. Y el suegro, ¿verdad? Con la mujer de Moisés, con Séfora, diciendo: bueno, este está atendiendo la casa. Llega y le aconseja que nombre jueces. Por eso estamos en los jueces. Estamos en una cuarta jueza, que es Débora. Débora llega y le dice: este hombre, Dios ha dicho, ha escuchado el clamor y le va a libertar, pero no será por tu mano, para que la gloria no te la robes tú. A veces hay gente que quiere libertar una nación, quiere libertar un pueblo, y Dios tiene que usar a alguien que no es del mismo pueblo para que no le den la gloria. No hay yo ni cómo hablarle, pero yo sé que usted está entendiendo. Cuando a veces hay una persona, Dios quiere libertar una nación porque hay un pueblo clamando a Dios. Creo que hay un pueblo clamando a Dios por Venezuela. Entonces Dios va a usar a quien Él quiere. Porque si usa un hombre o una mujer, le van a dar la gloria al hombre o a la mujer. Y no van a decir: Dios peleó, Dios dio la victoria, sino que van a adorar a una persona de carne y hueso. Y eso se llama idolatría. Entonces Dios tiene que usar a quien Él quiera usar
y uno se rasca y uno dice, ¿será que Dios puede usar una gente que no sea cristiana? Sí, Jehová dice que Ciro era su siervo. La palabra siervo significa el que le trabaja a Dios, pero no quiere decir que sea salvo. Hay gente que le trabaja a Dios y se va a perder. ¿Sabe usted eso? Hay gente que le trabaja a Dios, pero se van a perder. Porque en un tiempo determinado Dios los usa para algo, pero ellos se desvían más adelante. La Biblia dice acerca del apóstata que Juan dice, a la verdad ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque se desviaron de la doctrina. ¿De dónde viene la falsa doctrina? De los que una vez caminaron en una verdadera doctrina, pero no les gustó la corrección, no les gustó la palabra, hacen otra rama y empiezan a modificar la palabra, y eso se llama adulterar. Si usted y yo pudiéramos quitarle el versículo a la Biblia, se lo quitáramos, ¿verdad que sí? ¿A usted le gusta el versículo que dice que si 70 veces la traiciona, 70 veces tiene que perdonar? ¿Le gusta ese versículo? Nos gusta mucho. Es como fuerte. Y dígame si es el mismo cabezón. Que uno dice a veces, oye Señor, pero no hay otro, la misma piedrita ya me tiene harto. Porque si es alguien que te molesta, tú lo perdonas. Viene otro que te molesta y tú lo perdonas. Pero que todos los días sea el mismo cabezón que te moleste. Y tú dices, tanto cae la gotica, y la gotica, y la gotica, hasta que usted explota como una olla de presión. ¿Verdad que sí? Que si es una misma persona que le irrita, usted no es igual a que otro sea el que le esté irritando. Y eso nosotros tenemos que notar lo que es el carácter de Dios, porque lo que Dios quiere es que usted y yo aprendamos a controlar las emociones que son internas. Una cosa es el conocimiento, una cosa es saber Biblia y otra cosa es aplicarla a nuestra vida. ¿De qué sirve el conocimiento si no se aplica a la hora que usted tiene que usarlo? La Biblia dice, varón, que las palabras blandas calman la ira, ¿cierto? Pero si viene la mujer y se le molesta y viene brava y le grita y usted le grita, usted está siendo sabio. El macho soy yo y cállate. Se agravia el asunto. Pero si viene la mujer brava y usted le dice, mi amor, así fea te ves, brava te ves fea. Después de una se ve, yo te amo tanto que no quiero que te molestes. ¿Usted cree que ella le baja dos? Debería bajarle, ¿verdad? Te ves fea, brava. Cálmate, espera algo. Pero si usted le habla golpeado, se le va a venir encima con el cucharón de la carnota y le va a decir, si me pegas te denuncio. Wow. Dígame, varón. Me acuerdo de mi papá ya está anciano. Puede bendecir a mi padre, ¿verdad? Amén. Bueno, y una vez en el carro, yo me monté en el carro, yo para la casa de él, y entonces yo le digo, papá, pero usted está mayor, por eso es que depende. Usted está mayor, papá, y usted porque esté tranquilo. Usted está agarrando usted esa rabia, quédese tranquilo, usted está vivo tranquilo ahí en la casa, usted ya está mayor, usted, bueno hermano, más vale que no, yo se lo digo con palabras bastante melosas, pero mi mamá me dijo, mire, primero se muere con ustedes, así, claro, él es inconverso, él es mudado, no conoce a Dios, pero él lo dice en la manera de, porque uno, en la vida de uno, yo con la bodega, y de hecho, hermano, el trajín de la bodega es un traje trajinoso, que salió el tumor en la tetilla. De hecho, con el trajín me salió, y es verdad, mi papá me dio esa palabra, y yo dije, claro, yo lo tomé mal, yo le dije, papá, tú le estás diciendo que me quede tranquilo, te me dices esas maldiciones. Y entonces, pero me hizo reflexionar y hasta cerré la bodega, porque después al tiempo, ¿verdad? Ahí está mi esposa, mano, una bodega que se generaba $800 diarios, $800 diarios, y después me enfermé porque se le entré la camioneta full, $700, $800 diarios, y eso era, compra esto, y la gente amontona. Y yo le dije a mi esposa cuando me tocara que tiene una pepa en la tetilla, mami, eso es un proceso de 8 meses, orándole a Dios si puede dormir en el hospital oncológico. Entonces, de verdad, esa parte no dijo de esa manera, pero no sabía lo que me venía a acontecer, que en verdad ese ajetreo, esa cuestión ahí de los afanes, eso enferma. Claro.
Pero yo lo que quiero decirle es que le dije esa palabra, y es que no soy mi papá, pero me dijo eso. Yo le digo por esto, cuando por lo menos estaba nuevo en el Señor, que estaba empezando a predicar, cuando usted va a predicar, bueno, ya tenemos años en el ministerio, ya sabemos, usted cada vez que le toca ministrar a alguien se le va a levantar. Si no es el perro, es el gato, si no es el vecino, es el trabajo, el otro, un hermano, pero siempre el enemigo va a tratar de hacerle perder la cordura para que cuando usted se monte aquí se sienta mal. Eso siempre va a existir, ¿entiendes? Entonces yo recuerdo que el enemigo usaba a mi mamá porque él inconversa a mi mamá. Bueno, todavía es casi inconversa, pero ya está más adentro que afuera del evangelio. Y recuerdo que ella siempre, hermano, por algo se guindaba. Yo decía, no, ahora me toca predicar, ya yo sé por dónde viene el enemigo. Y yo tratando de tapar todas las grietas para que no se molestara, y se molestaba y me formaba aquellos escándalos, hermano, y al principio caí en el terreno de hiperdía, porque me quitaba a pelear. Hasta que un día el Señor me dijo, el cristiano eres tú. Vas a ganar tú. Primero es autoridad sobre ti, es tu mamá. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Segundo, el que vas a ministrar es tú, ella no ministra. ¿Por qué caes en el juego? No, porque yo la veía a ella y no veía lo que el enemigo la usaba en el momento. Y yo le dije, dame la herramienta, Señor, ¿cómo hago? Me dijo, tú predicas y conoces las palabras sabias, cálmala a ella. Cuando ella se irrite, trátala con amor. Y yo decía, bueno, está bien. Me costó al principio. Recuerdo que cuando se me iba a levantar, hermano, un día llegué y la agarré y se me puso así, ella esperando que yo reaccionara como siempre reaccionaba. Y lo que fui fue la abracé y le di un beso en la frente y le dije, te amo, mamá. No sabes cuánto te amo. Y lo que hice fue desarmarla. La desarmé porque se me quedó viendo así como que tú te volviste loco, no importa, loco de amor por ti. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús, mamá. Y así cada vez que se iba a poner brava, la última vez cuando lo hizo, que le volví a dar un beso, me dijo, ya no, contigo ni se puede pelear. Y yo le digo, yo no quiero pelear. Para pelear se necesitan dos. Y yo no estoy dispuesto a pelear. Si tú quieres pelear, pelea sola. Pero yo no. Yo soy un hijo de Dios y yo bendigo. Más nunca, hermano. Dios me dio la estrategia, me dio la herramienta. ¿Y qué hice yo? Pues hice lo que Dios me recomendó hacer. Hoy en día más nunca he vuelto a pelear con mi madre, porque fui obediente a lo que aprendí. Pero yo puedo saber que las palabras blandas calman la ira, pero en el momento de la rabia, ¿verdad? ¿Cómo hago? En el momento de la rabia, si yo caigo en el campo, no estoy siendo sabio. Puedo tener el conocimiento, mas no tengo la sabiduría, porque la sabiduría es poner en práctica lo que yo sé que me va a traer un buen resultado. ¿Verdad que a veces nosotros terminamos pecando sabiendo que nos va a traer consecuencias y no medimos y lo hacemos? Y usted dice, pero es que lo hice y yo no lo quería hacer y terminé haciéndolo. La Biblia dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué a usted le gusta y a mí lo prohibido? Usted no se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué cuando usted tiene dinero no se antoja de nada? Le pasa por todos lados, no le pega nada de nada. Pero el día que usted no tiene dinero, usted se antoja de todo. Porque es una concupiscencia que hay en nosotros y el enemigo sabe, hermano, usarnos por medio de los sentimientos, y por eso es que Dios entregaba a una nación, a un pueblo, lo entregaba ¿en qué? En manos del enemigo, para que en el momento el momento en que uno le va mal por las malas decisiones, uno se acuerde de que uno tiene un Dios, y cuando usted llega a Dios, Dios le soluciona el problema. Como el hijo pródigo. Ese hombre, lo mejor que le pudo haber pasado fue haber perdido toda la fortuna que el Padre le había dado, porque si no se pierde, fuera vivido despifarrando el dinero en el mundo, pero cuando abriera los ojos iba a aparecer en el infierno. Este hombre, más bien, ¿verdad? Esa hambruna, esa escasez, le sirvió para reconocer que el mal estaba en él y no en el Padre. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos ido del hogar? Porque, más que todo en la juventud, los jóvenes, déjame vivir mi propia vida, porque los padres y las madres saben dar buenos consejos. Y entonces uno dice, el que menos le gusta a los padres es el que quiere. Es como que lo contrario. Y cuando termina, ¿verdad? Uno cometiendo el error, ¿a dónde va
a regresar uno, no es a la casa del Padre. Usted dice, bueno, me da pena, me da vergüenza, pero usted termina yendo a la casa de su padre o de su madre porque es el único que lo va a recibir. Pero si usted va a la casa de un hermano, lo echa fuera. Entonces, por eso es que es bueno el quebrantamiento que Dios permite entregándonos. Él dice, Dios le dice al enemigo, zarandéalo, haz lo que vayas a hacer con él, pero su alma me la respeta. Entonces seguimos leyendo. Vemos aquí que en el 10 dice, en el 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Ceres, y juntó Barak a Zabulón y a Nectalí en Ceres, y subió con 10,000 hombres a su manto, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Ceres. Vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo con el que estaba, desde Osorengoy hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Arosek Goim. Y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sisara huyó a pie de la tienda de Jael, mujer de Eber, ceneo, porque había paz entre Abín, rey de Azor, y casa de Eber, ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí y no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca en la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Vean lo que estamos hablando. Jehová es el que hace la pelea. Dice que Jehová los mató a filo de espada, los hizo correr, pero el líder, hermano, salió huyendo. Luego había una mujer. Cuando este hombre llega confiado a esta mujer, entra a la tienda, la mujer le da un vaso de leche, lo esconde. Y a veces nosotros no entendemos los misterios de Dios, pero siempre los grandes imperios y las grandes caídas caen por mano de traiciones. Y Dios es experto confundiendo al enemigo para que se maten entre sí. Dice que en un momento, cuando los adoradores estaban en guerra, lo que hicieron fue adorar a Dios, y dice que el mismo Jehová entró en la guerra y los confundió y se mataron entre ellos mismos. En este momento aquí, Sisara era un hombre tan perverso en la guerra, diestro, que era casi imposible tocarlo, y termina muriendo en las manos de una mujer. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces imagina que yo recuerdo un tiempo cuando estaba joven, cuando era menor, había un hombre que ese hombre era asesinísimo, tenía más muertos que edad, era terrible, hermano. Y yo recuerdo que este hombre lo buscaban hasta las hormigas. Nosotros los conocíamos, un día estábamos en la bodega, en ese tiempo yo era inconverso, estábamos bebiendo, y cuando ese hombre llegaba, todo el mundo se abría, y él decía, si son cobardes, se lo estaban buscando todo, hermano, la ELAMPA, los delincuentes, los capos, la policía, la PTJ, lo andaba buscando todo el mundo lo andaba buscando, y usted andará al lado de alguien que lo busque todo el mundo. No. Y recuerdo que se puso a leer el periódico, y este hombre, hermano, era fuertísimo. Nadie se atrevía a entregarlo, nadie. ¿Y sabe cómo murió ese hombre?
terminó muriendo en las manos de una mujer. La mujer lo durmió, no sé qué problema haya tenido. Después con el tiempo se supo de que este hombre había matado al hermano de esta mujer, y esta mujer no nadie la conocía. Lo enamoró, duró un tiempo con él, y después cuando estaba durmiendo lo mató. La mujer lo trabajó, ¿verdad? Qué fuerte, hermano. No lo podía matar la policía, no lo podía matar los otros malandros. Era fuerte, nadie se le podía acercar. Y mira cómo se le metió el enemigo. El día que Dios determinó que viviera, hasta ese día dice que llegó una mujer, estuvo con él, duró un tiempo saliendo. En una de esas que el hombre bajó la guardia, murió en las manos de una mujer. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender. Yo quiero que usted entienda algo. Si nosotros estamos clamando como iglesia, Dios va a libertar, ¿verdad que sí? Y yo creo que Dios está trabajando. Yo no me dejo llevar por lo que dice uno, por lo que dicen otros. Yo le creo a Dios. Dios dijo que este año iba a ser próspero para la iglesia, que era un año de gran bendición para el pueblo de Dios, y yo me considero pueblo de Dios. Yo no sé cómo Dios lo vaya a hacer, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Y usted no ve que todo está así, tremendo. Y Dios trabaja. Usted y yo tenemos que seguir creyéndole a Dios. Dios entrega y usa a esta mujer para matar a este hombre, para que no se robara la gloria a aquel hombre que andaba con Débora, que se llamaba Barak. Estamos en el 23, en el 22. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sisara yacía muerto con estaca por la sien. Así habitó Dios aquel día en Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Luego el 5 habla acerca del cántico de Débora y de Barak, pero ya esto es cántico. Yo quiero irme ahora, hermano, al capítulo 6. Vámonos al capítulo 6, porque vamos a hablar acerca de Gedeón. Dice que mientras ellos vivieron reposadamente, vivieron quietamente. ¿Por qué vivieron quietamente? Escuche esto. Mientras usted y yo seamos obedientes a Dios, lo que usted toque será prosperado. Lo que usted pise será bendecido. Dios le dijo a Israel: he aquí, como un padre te aconsejo, porque Dios siempre nos va a aconsejar. Acostúmbrese a ver a Dios como un padre, y nuestros padres no nos pueden obligar a las decisiones que tomamos, pero sí son buenos consejeros. ¿Cuántos creemos que nuestros padres nos dan buenos consejos? Todos nuestros padres nos dan buenos consejos, pero nosotros de cabezones nos gusta llevar la contraria. Entonces, ¿será que hay cristianos que les gusta llevarle la contraria a Dios? ¿Será que hay gente en el pueblo de Dios que Dios le dice así y se van por el otro lado? Cristianos arruinados, que usted lo ve destruido. No, Dios es malo. No, Dios no es malo. Son sus decisiones, mis decisiones, las que nos traen consecuencias. Dios le dice a Israel: he aquí, pongo delante de ti dos caminos. El camino de Jehová, el camino recto, y el camino ancho, el camino torcido, para que tú hagas lo que tú quieras, pues. Pero yo te aconsejo, dice Jehová, que si tú hoy oyeres mi voz y la pusieres en práctica, todo lo que tú toques será prosperado. Es más, serás tan bendecido que tu granero, tus animales, todo a tu entorno prospera. ¿Será que hay cristianos que son prósperos? Que usted lo pone en un sitio y todo se multiplica y se florece. Lo vemos en José, lo vemos en muchos. Pero ¿será que hay cristianos desobedientes que lo que tocan se cae? Es lo contrario, hermano. Entonces usted y yo debemos ver que vamos al capítulo 6 de Jueces, porque ahora vamos a hablar acerca de Gedeón, otra de las cosas que Dios entrega al pueblo. Dijimos que en aquel eran castigados con mano dura, los ponían a trabajar fuertemente, ¿verdad que sí? ¿Será que nosotros tenemos que trabajar fuertemente para ganarnos $2, $3? ¿Cuánto nos ganamos los que trabajamos? Bueno, usted trabaja también por salud, yo trabajo por educación. Menos el $4. Y usted trabaja todo un año y no llega, hermano, a $100. En un año de trabajo. Y usted se cansa y lo forzan y lo esfuerzan. Y bueno, gloria al Señor. Dios bendiga el trabajo, ¿verdad? Pero hermano,
eso es una de las cosas que Dios usa para castigar a la idolatría, porque será que usted y yo fuimos idólatras a que no debimos serlo. Y en un tiempo, como nos dejamos enamorar, el enemigo es experto, tiene labia para hablar. ¿Verdad que los malandros son los que se llevan las mujeres más bonitas? ¿Por qué será? Que tienen labia los sinvergüenzas. Entonces la mujer que ve al hombre trabajador, que es de su casa, que es honesto, no, ese no me gusta, ese está fuera de contexto, está fuera de nota. Ese está fuera del modelo, ¿no? Tiene que tener tatuaje, tiene que tener muerto, una pistola, ese es el que yo quiero. Alabanza que vive. Pero este es el mejor, este es cristiano, no, es un aburrido. Pero después que le embaraza, le matan el hombre y queda con los hijos, quedaron huérfanos y que la madre escoge más. ¿Sí o no es así o no? O de repente el hombre enfermo en una cama o preso y tiene que irte a un penal a visitarlo. ¿Y será que Dios le dijo que lo agarrara? No le dijo nada. Y entonces de que, Dios, ¿por qué no le dijiste? No, yo te dije, yo te lo advertí. Pero así somos nosotros, hermano. A nosotros nos gusta la comida que nos hace daño, ¿verdad que sí? Yo soy uno. No como fritura. No, me encanta una papa, me encanta una pizza, me encanta un perro caliente, una hamburguesa. Eso te hace daño. Estando lleno de gases y barrigón. Y el Señor, ¿quieres que te sane? Anda para allá para el terreno y te metes 2 hamburguesas. Porque somos desobedientes, hermano. Somos desobedientes. Entonces vean, el capítulo 6 dice, Dios llama a Gedeón. Dice, los hijos de Israel hicieron ¿qué otra vez? ¿Qué está leyendo conmigo? Lo malo. Es que el problema es que las cosas nos vienen cuando empezamos a hacer lo malo. Entonces no nos quejemos de lo que nos viene, porque es que nos estamos portando mal. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. O sea, Jehová dice, ahora los voy a entregar a Madián. 7 años. Veamos qué pasó. Esta gente trabajaba y trabajaba. Y no le alcanzaba la plata. Tenía la plata en saco roto. ¿Verdad que uno cobra y ya no terminó de cobrar cuando ya se le fue todo el sueldo? Se le fue todo. No te alcanza, hermano. Porque es una maldición. ¿Por qué es una maldición? Porque nos estamos portando mal ante Dios. Porque no nos hemos humillado como es. Y dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ahora, yo recuerdo que en un tiempo, hermano, y le voy a decir esto, lo mantengo. Yo sé que a veces mucha gente no le gusta, pero una de las cosas que Dios le dijo a Israel fue: no hagas alianza con otras naciones, porque tienen otros dioses y te vas a prostituir. Pero dice que los hijos de Israel le gustaban era la filistea, le gustaban era las egipcias. Yo digo, si yo soy cristiano y yo sé la voluntad de Dios y sé lo bueno, ¿por qué? ¿Dónde yo voy a buscar una mujer? ¿Será que en una licorería yo voy a buscar una mujer buena? ¿Será que me va a representar una mujer si yo la busco en una licorería? ¿Qué va a pasar? Mi reputación se viene al suelo. Ya la palabra no va a ser creíble, porque yo tengo que buscar a alguien que hable como yo, que le gusten las mismas cosas que a mí me gustan, que le guste el servicio al Señor, que le guste hacer el bien. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la vista, si nos dejamos llevar, hermano, por lo humano, vamos a terminar cometiendo errores. Y eso lo hablaba la semana pasada. ¿Sabe qué pasó? El Señor me ha probado ya 2 veces, más de 2 veces, pero en el año, terminando el año, tenía necesidad de un dinero, sí tenía necesidad. Y dije, bueno, no importa, Señor, tú suples. No estoy tan ahogado, no estoy angustiado, no estoy endeudado, pero no tengo mucho dinero y necesito dinero. Gloria al Señor. Vamos a sacar un efectivo al telecajero. Me consigo, hermano, una tarjeta en el telecajero de la que usted paga.
y la pasan así, no ni dando le piden. Ahí yo fui probado. La tarjeta, yo estoy seguro que tenía dinero. Cuando con la viejita nada le digo, mira lo que dejaron allí. Si no la consigue un hijo de Dios, ¿qué cree usted que fuera pasado? La pasa, la raspan duro. Ella le dije a ella, llévasela allá al cajero. El banco estaba bien, se le entregó al vigilante, pero después yo me quedé pensando y el diablo me dijo, ajá, y no la pasaste tú, ¿y cómo te consta a ti que el vigilante no la va a raspar a él? Y yo le digo, bueno, si la raspa a él, ese es el problema de Dios con él, ¿verdad? Porque yo no estoy infringiendo, yo estoy entregándosela a una autoridad del banco. Y cuando le pregunté, ella me dice, no, él fue y se la llevó allá a las de los que atienden a los recursos humanos allí, a los que atienden a las personas. Entonces yo le digo, y yo le digo, bueno, también puede ser que se la raspen, pero no creo, pues. Pero bueno, no importa, Señor. Yo sé que si hicieron trampa o no hicieron, yo pasé mi prueba. Y le digo algo, el enemigo me susurró, pero tú necesitas andar a un local y pasa a ver si pasa. Yo dije, no, porque eso es malo delante de Dios. Y a mí nadie, hermano, me estaba viendo. Pero ¿sabe quién me estaba viendo? Dios, porque Él habita en mí. Y yo me sentí vergüenza, le dije, eso ni se piensa. Porque yo quiero que Dios siga viviendo en mí. Pero si yo empiezo a aceptar lo malo y a llenar mi corazón de basura y a hacer trampa y a ser mentiroso, ¿verdad que Dios se va? Porque Dios no habita en una casa sucia. Y Dios le dijo que el Padre nos fabricó a nosotros como templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces dice, quítese de vosotros toda ira, toda amargura, toda maledicencia, todo lo que a Dios no le agrada. Entonces no hay un mejor Dios un mejor Padre que Dios. Y cuando su Padre ha sido el mejor Padre y usted falla, no le da vergüenza verle a la cara. Si usted le falla a alguien que dio la vida por usted, que cada vez que usted lo llama está allí, que no le falla, ¿cómo se siente usted cuando le falla? Bien mal, ¿verdad? Te dice, Señor, no lo merece. Pero Dios es tan amoroso y tan cariñoso que Él dice, yo sé, hija, yo sé que tú fallas, estás en un cuerpo de carne. Estás en un cuerpo que tú terminas haciendo lo que no quieres hacer, porque el bien que quiero hacer no hago, sino que hago lo que no quiero. Esto da a demostrar que el mal está en mí. Y por algo vino Cristo, porque si usted y yo no hubiera mal en nosotros, en vano vino Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios es un mediador entre Dios Padre y los hombres. Jesucristo lo que llega y te dice, yo vi la caída, pero yo no vine a jugarte. Levántate, sacúdete y sigue adelante. Pero a veces nosotros, porque le fallamos a Dios, no voy más a la iglesia. No, es que prefiero oír la voz del enemigo, ¿verdad, hermano? Es que ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo me siento hipócrita, porque entonces saliendo de la iglesia voy y me fumo un cigarro. Así era yo. ¿Me entiendes? Y Dios me sacó del error, ¿sabe por qué? Porque yo recuerdo que Dios un día me dijo, yo decía, no, yo me siento hipócrita. Yo iba, hermano, a la iglesia, pero yo era un fumador en compulsión, me fumaba 3 cajas de cigarro diarias. Cuando no fumaba andaba así, hermano. Yo también. ¿Entiendes? Andaba así, hermano. Y entonces yo empecé a ir a la iglesia, pero entonces cuando salía, yo, que termine rápido. El cuerpo me pedía un cigarro y salía corriendo. Y cuando llegaba a mi casa, lo que prendía era un cigarro. Y el enemigo dijo, ¿y qué cristiano hipócrita lo que eres tú? Tú eres más diablo que el diablo. Vas a que vayas a darte golpe de pecho y vienes a fumar. ¿Viste la lucha que yo tenía? Y yo no, yo verdad, yo no, que voy a hacer yo para la iglesia. Y me quedaba bebiendo aguardiente y fumando y decía, no, yo cuando deje el cigarro yo voy. Escucha. O sea, no, cuando yo deje el cigarro yo busco a Dios. Pues. Y un día vino el Señor usando un vaso y me dijo, bueno, te voy a hacer una pregunta. Me confrontó, hermano, ni sabía quién era yo. Y me dijo, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú vas al médico, cuando estás enfermo o cuando estás sano. Y yo te pregunto a ti, bueno, ¿tú vas al médico cuando estás sano o cuando estás enfermo? Y la iglesia es la casa de oración, es el hospital. Entonces tú necesitas cosas que Dios tiene que ayudarte, pero este no es el hospital. Mientras tú más vayas viniendo, ¿verdad? Al hospital, Dios te va sanando, te va depurando. Pero a veces cuando salimos de aquí, enseguida viene el diablito a hablarnos en la mente.
¿Qué vas a estar haciendo tú cristiano si tú eres más diablo que el diablo? Tú eres nada. ¿Verdad que sí nos acusa el diablo? Porque él es acusador y él nos señala. No quiere que nosotros nos alejemos de Dios. Pero Dios nos dice a nosotros: vengan a mí y yo los limpiaré. Yo los restauraré. Yo tengo ya 15 años que no fumo. Y pensé en mi corazón humanamente que nunca iba a poder dejarlo. Duré casi 3-4 meses congregándome y fumando, siendo señalado, acusado. Llegué en el momento, hermano Juan, que agarraba el cigarro y lo botaba para arriba del techo. Y duraba hasta un día sin fumar, un día y medio. Y después terminaba, usted me veía en la madrugada con un cepillo tratando de jalarlo, porque era una lucha. Pero no era que yo quería, no lo hacía adrede. Y Dios veía la lucha. Y recuerdo que Dios usó al pastor y me dijo: pero están luchando. Sí, hermano, yo lloro por eso. Entonces, alégrate, porque el Espíritu Santo está en ti y está batallando, te está ayudando. Avanza, no dejes de venir. Porque antes tú no luchabas cuando ibas a fumar, no. Entonces quiere decir que ya Dios habita en ti. Y si Dios empezó la obra, la va a perfeccionar. ¿Sí me está entendiendo? No importa que salgas de aquí y vayas a hacer lo mismo. Eso no importa. Lo que importa es que haya una batalla. Y si hay una batalla, es porque Dios está trabajando. ¿Y cuándo Dios ha perdido? Nómbrame una batalla donde Dios haya perdido. Tú sabes que tú le has dicho al Señor: Señor, si yo no he sido malo, porque cuando uno es llamado desde el vientre, cuando uno nace, hermano, uno la muerte lo persigue. Y viene y uno ve que con todo el mundo o toda la familia de uno le hacen piñata a este, le hacen torta, le hacen aquello, se acuerdan todos del cumpleaños, le compran las mejores ropas, y eso uno lo viene marcando desde niño. Los llamados tenemos eso. Todos los que nosotros somos llamados del Señor desde el vientre somos así, pasamos por el rechazo, somos rechazados desde el principio, porque Dios empieza a formarnos. Entonces empieza uno a preguntarle a Dios y a decirle: Señor, ¿qué le hice yo a mi papá o a mi mamá? A veces uno llega hasta pensar que uno lo recogieron. Porque uno dice, uno ve el trato diferente de los otros cabezones, pero a mí parece que no me quiere. Y eso es Dios tratando con uno, formándolo a uno, haciéndolo fuerte, para que cuando Él te dé el lugar donde Él te va a poner, tú no te muevas. Porque cuando tú vas a plantar un árbol, tú abres el hueco y metes la semilla. Y la raíz crece hacia abajo. Y nadie está viendo lo que Dios está haciendo. Tú vas creciendo hacia abajo. Pero después que esa semilla brota hacia arriba y nace el árbol, ¿verdad que son los árboles más grandes? Los más frondosos. Y todos buscan ese árbol. Pero ¿qué pasa con el árbol que nace rápido hacia arriba y no tiene mucha raíz? Viene una brisita ahí, se acabó. ¿Tú sabes qué Dios está haciendo en tu vida desde niño? Formándote para un liderazgo. Y a veces uno le dice al Señor: Señor, si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me traicionan? ¿Por qué me pagan mal por mí? Y yo te pregunto, ¿tú no te has preguntado por qué Cristo, si era bueno, justo, santo? ¿Por qué lo criticaban? ¿Por qué lo señalaban? ¿Por qué lo golpeaban? No te preguntas por eso. Dios te va a dar la respuesta hoy. Cuando la gente anda en las tinieblas y anda haciendo lo malo, ¿verdad que si llega una persona justa le molesta? Escucha, cuando yo llegué al Evangelio Nuevo, recuerdo que los que bebían conmigo me decían: allí viene el hermano Cocó. No me respetaban porque estaba nuevo. Te damos hasta diciembre, varón, a que te descarríes. Oye, eso me caía mal a mí. Me decían: no, usted no va a aguantar. Y yo al principio pasaba y metía la Biblia en una bolsa de pan para pasar, porque me daba pena. Y entonces un día Dios me dice: si te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti. No, saqué rompí y dije: no, yo soy cristiano, no soy, pero yo no puedo tener esto.
Y cargaba y me sentí incómodo al principio con mi Biblia para allá y para acá. Pero después yo noté algo. Pasó diciembre, enero, febrero y marzo. Cuando llegó marzo, me paré nuevamente con ellos. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Empezaron a apagar los cigarros y apartaron la botella para un lado. Y cuando yo lo vi, yo estaba esperando que me saboteara, porque yo era muy saboteador, que me chalequeara. Y yo sentí un respeto, hermano. Ellos vieron a Dios en mí y apagaron los cigarros, que viene un varón de Dios, viene un hijo de Dios. Y apagaron. ¿Varón tienes palabra para nosotros? Sí, claro que sí. Y empecé a predicar y después me dijeron, varón, tan bonito, qué bueno ha sido Dios contigo. Se te ve el cambio en la manera de hablar, en la manera de vestir, en la manera de conducirte. Pero después llegó el momento en que ya la ansiedad le estaba pegando y me decía, no, pero ya vete, porque queremos tirar un traquito. Pero tírenselo. No, varón, porque tú estás aquí. Y si yo me tiro el traguito, es como que si Dios me estuviera viendo a través de ti. Y yo le dije, bueno, ya yo me voy a ir, pues, pero recuerden que allá está la iglesia. Entonces yo me fui caminando y le dije, Señor, ¿por qué ahora me tratan diferente? ¿Por qué crees tú que me trataban diferente? Porque vieron algo especial en mí. Y ese algo especial que Dios puso en mí un día lo quiere poner en ti hoy. Tú quieres que la gente te vea diferente. Tú quieres que la gente te respete. Porque es algo que no puedes ver físicamente, pero espiritualmente. ¿Verdad que tú sabes cuando hay alguien que es un hijo de Dios y cuando no es? Uno sabe, varón, cuando alguien es un hijo de Dios y cuando no es hijo de Dios. Tú no sabes cuando alguien se te acerca para hacerte daño o cuando alguien es genuino. Sí lo sabes. Pero como no has aprendido a discernir la voz de Dios que siempre te ha hablado, terminas cayendo en el mismo hueco. Uno a veces cuando viene alguien y se le acerca para hacerle daño y uno siente que le va a hacer daño, uno mismo dice, no, yo no creo. ¿Verdad, hermano Román? Yo no creo que eso va a pasar, no creo. Y cuando terminas cayendo donde el Espíritu te estaba diciendo, entonces tú después dices, ¿por qué no le hice caso a mi intuición? No, no es la intuición, es la voz de Dios. Y el que tú estés ahí hoy no es casualidad. El que tú estés sentado ahí hoy no es casualidad. ¿Sabe por qué? Porque vamos a leer la palabra. Ve lo que dice aquí Gedeón. Dice estamos en el 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran de multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La respuesta de todo lo que hemos venido leyendo. Los hijos de Israel clamaron ¿a qué? A Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel ¿un qué? Un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de las manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di vuestra tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses con D pequeña, de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Escúchame. Lo primero que nota Dios para bendecir una nación, un hogar, una familia, es que sea esforzado y valiente. Yo te pregunto hoy a ti, ¿tú eres esforzado y eres valiente?
¿Qué es la palabra esfuerzo? Esfuerzo. ¿Qué crees tú que significa el esfuerzo? Cuando tú quieres algo, te esfuerzas para obtenerlo. Hasta que no lo obtienes, no te quedas quieto. ¿Eres así o no eres así? Entonces, ¿eres esforzado o no eres esforzado? Valiente, porque cuando uno trata de agarrar cosas que uno quiere, van a haber caídas. Pero las caídas a uno no lo detienen, sino que es más grande el esfuerzo y uno se para con más fuerza y obtiene porque es valentía. ¿Has tenido tropiezo en las cosas que has querido, pero las has obtenido? Entonces, ¿será que eres valiente también? Y Dios busca gente así, gente que no se queda en medio del camino. El que es cobarde, a la primera caída, se va. Huye. Pero el valiente se queda allí. Hay algo dentro de ti, un espíritu diferente al resto de los demás, de tu familia, que no te hace mover. Cuando tú quieres algo, naciste con eso, Dios te dio ese don. Cuando tú quieres algo, luchas por ello. Y lo más tremendo es que luchas por ello, pero sin meterle el pie a nadie, sin robar a nadie, sin dañar a nadie. Porque hay gente que llega arriba, pero haciéndole trampa a los otros. Y Dios ha visto tu corazón, hermano. Dios ha visto que detrás de ese hombre que todos ven así por fuera, hay un corazón valiente y esforzado. Y Dios te necesita en su obra. ¿Quieres ser tú la bendición de la familia? ¿Quieres que tu familia sea prosperada y bendecida? Si tú obedecieras la voz de Dios hoy y empezaras a caminar con Él, agarrado de la mano, no solamente vas a ser bendecido tú, sino que van a ser bendecidos todos los que están a tu alrededor. Y tú sabes lo más tremendo, que lo vean a uno florecer en medio de un desierto. Porque usted va a un huerto, un Edén donde todo florece. No pasa nada, ¿verdad? Todo florece. Pero que usted florezca donde no florece nada, eso da como llama como la atención. Donde todos necesitan, pero que cuando tú llegues todo fluya. Tú quieres que Dios haga fluir eso en ti hoy. Tú sabes de lo que te está hablando el Señor. Voy a seguir leyendo. Escucha. Estamos en el 8, ¿cierto? No, en el 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Jehová, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, escucha, esta es la parte que quiero que escuche. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? En su pensamiento. ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Vean, cuando Dios le está hablando a uno en el espíritu, Dios le está diciendo cosas a uno que uno no se las cree, porque Gedeón dice, Dios le dice: ve y yo voy a bendecir a tu familia por medio de ti. Yo voy a bendecir a los tuyos, pero él le dice: pero si yo vengo de una familia pobre, yo no tengo ni a dónde caerme muerto.
Mi familia está en Manasés. Yo soy el menor de todos. Es como algo increíble que Dios le diga a uno cosas que uno no, humanamente no las puedes alcanzar. Pero Dios dice, pero si yo te lo estoy diciendo, si yo soy el que te estoy hablando, camina en fe. Si Dios te dijera a ti, bájate de la barca en medio del mar, caminarías por allí. Te bajarías de la barca. Es tremendo. Uno quiere hacer cosas, hay muchas cosas que uno a veces quiere hacer y uno humanamente no las puede hacer. Pero ¿por qué no las has podido hacer? Porque te falta algo, y es caminar de la mano de Dios. Gedeón conocía y había oído que sus padres decían, el Jehová que los había sacado del desierto, que los había sacado de Egipto. Escúchame esto. Y no es lo mismo o conocer lo que dicen los demás de Dios a que tú vivas tu propia experiencia. Él decía, el Dios de mis padres, el Dios de nosotros, es el Dios que abrió el mar en dos, el Dios que peleó en Egipto y venció a aquellos dioses. ¿Qué pasó con ese Dios? ¿Por qué nos entregó en manos del enemigo? ¿Me das permiso, Señor? Ok. Te voy a hablar más directo. A veces nosotros nos hacemos preguntas y decimos, Dios dice que Venezuela es una tierra donde hay muchos cristianos, ¿verdad? Y si Venezuela dice que es tierra santa, es como una nueva Jerusalén, porque eso tú lo oyes. Eso también es verdad. Dios bendijo esta tierra o no la bendijo. Nómbrame un país que tenga más riquezas que Venezuela. No hay. Cierto que no lo hay. Y eso tú te lo preguntas. Y si habiendo tantas riquezas, ¿por qué la mayoría de los venezolanos estamos en pobreza? Por una mala administración. Eso se ve físicamente, pero espiritualmente es un demonio. ¿Qué Dios permite? Porque mientras haya gente idólatra, mientras haya gente que no le dé la gloria a Dios, sino que le dé la gloria a los hombres, ese espíritu se apodera y hay ruina en una nación. La gente se rasca la cabeza en otras naciones y dice, ¿cómo es que hay tanto pobre en Venezuela? ¿No se han preguntado eso? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decirte? Que Dios hablando con Gedeón, porque Dios no habla con cualquiera. Dios vio a Gedeón, un muchacho que te hablaba y decía al Señor, bueno, pero si tú eres el Dios de nuestros padres, el que abrió el mar en dos, el que sustentó a Israel en el desierto, ¿por qué no te manifiestas? ¿Por qué no haces nada? ¿No te has preguntado por qué Dios no ha hecho nada en Venezuela? ¿Usted se ha preguntado por qué Dios no ha hecho nada en Venezuela? Sí se lo ha preguntado. Señor, si te oramos. Señor, pero si hay una iglesia haciendo ayuno, vigilia, ¿por qué no terminas de libertar? ¿Por qué crees tú que Dios no ha terminado de libertar? ¿No será porque no le creemos? ¿No será que nos falta más fe? Gedeón tenía buen corazón, era esforzado y era valiente, pero no conocía a Dios. Y le ponía vellones. ¿Tú le has puesto vellones al Señor? Señor, si eres tú, que pase esto, ¿sí, no? Y cuando uno pone vellones es porque uno todavía no conoce la voz de Dios. Como de repente uno va a un servicio de hermano. Sí, uno le dice, Señor, si eres tú el que te va a mover, dime algo que solamente yo sepa y Dios sepa. ¿No lo ha hecho usted, hermano? Si ese predicador que viene de afuera, no, si es, Señor, si eres tú, que me pase y me llame y que me diga lo que yo quiero oír. O sea, que yo sé el tema que voy a buscar, sea por sí o por no, pero úsalo. Y eso es un vellón.
Y Dios no nos ha hablado, sí nos ha hablado. Voy a seguir leyendo, porque la respuesta está allí de todo lo que está pasando. El 14 dice: y mirándole Jehová le dijo, ve con esta. No, perdón, estamos en el 12, sí, en el 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y entendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiseretitas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. En el lugar conviértete, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Ahora yo quiero que tú leas esto, el 26. Y edifica altar a Jehová Dios. Pero en el 25 dice: aconteció la misma noche que le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de quién. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba pasando hambre y echaban su dinero en saco roto? ¿A quién estaban adorando? A Baal, ¿cierto? Y otros dioses. ¿A quién está adorando Venezuela? Y Dios le dijo a Israel esto. Escuche. Dios le dijo: el día que tú te vuelvas a otros dioses, vendrá castigo sobre ti. Yo le pregunto: la moneda de Venezuela, bueno, no sé si tú gozaste de ese privilegio. ¿Qué edad tienes tú ahora? 21, 22, no está joven, no vivió, creo que no vivió esa época, la época de las vacas gordas, donde el sueldo, el nieto sí, ¿verdad? Donde un sueldo mínimo, ¿verdad, varón? Le daba a uno para comprarse un Levi, un Braño, unos zapatos, bebías, comías, hacías mercado y te quedaba todavía dinero. El hermano Juan también, ¿verdad, hermano Juan? Fue el sueldo más grande de Venezuela. El sueldo más grande y más alto a nivel mundial era Venezuela. Y Venezuela era tierra deseable. ¿Será que a los extranjeros les gustaba venir a Venezuela? Todo aquí, uno, hermano, se le rompió un pantalón y uno no lo cosía, lo botaba e iba a comprar otro. Usted sí vivió esa época, ¿verdad que sí? Donde el venezolano
decía, escucha, por eso es que no conoce Dios por el castigo que está pasando Venezuela. Y Dios te lo está respondiendo. El venezolano decía así, ¿verdad? Y la hermana que están allá que me corrija. Yo comí lo mismo que comí al mediodía en la noche. No. ¿Lo decíamos o no lo decíamos? Yo no voy a repetir conmigo. Y las cifrinas del evangelio decían, la sardina a los perros. ¿O no lo decimos así? Ya es un lujo. Oye, las alvejitas verdes. Usted venía a la cesta de amor, eso estaba lleno de pura alvejita verde. Hermano, me hizo recordar cuando mi hija decía, mi hermana decía, yo compro en el mercado. Yo le decía, ¿usted escuchó? Mi tía decía, yo no como sino vermicelli fino y premium, arroz primor y parbolizado, mayonesa mavesa, okra. Uno iba a la bodega y llevaba una mantequilla que no fuera Nelly, se la pegaban por la cabeza o mavesa. Y los de más altos era una margarina, ¿verdad? Que usted iba a comprar una tetica de aceite. No, aceite batel. ¿Y el litro? Aceite. Mira, éramos la tierra más envidiada, ¿verdad que sí? Y no supimos valorar. Entonces, si ustedes son unos padres, vamos a ponerlo así, usted es un papá ya, usted es adulto, usted es un papá, usted es una mamá, usted es un papá. Y ustedes tienen todo el dinero. Y ustedes tienen toda la riqueza. Si ustedes ven que sus hijos están botando la comida con la experiencia que ya han vivido, no los castigan ustedes y los disciplinan. ¿Usted aceptaría que su hijo tire las arepas por ahí, por el suelo, viendo tanta gente en el África muriéndose de hambre en Haití? Porque ya viviste el hambre, pasaste por la escasez. Nosotros venezolanos no habíamos vivido nunca eso, ¿verdad que no? Y las naciones siempre han tenido hambre. Y nosotros en Venezuela sí queremos decir después, pero que nos manden las comidas nosotros, ¿para qué las botan? Pero nosotros no la mandamos cuando la teníamos, o sí le mandamos. Levanta la mano aquel que mandó comida allá a esos países que tienen hambre. Y al vecino le da. Entonces Dios, que es un buen padre, dijo, no, hay que meterles disciplina todito para el desierto. Entonces, los que no sabían orar, ¿será que aprendieron a orar? ¿Usted oró la yuca cuando se la comía? Sí, en el 2011, 2012, sí, la oraba. No, pero la yuca, pues no sabía si era dulce o era de la otra, ¿verdad? Por si a la boca. O no, usted no oraba la comida antes de comérsela cuando usted no sabía si qué era lo que estaba comiendo. Hasta el impío empezó a orar. Yo digo, no, tú van a aprender a orar porque van a aprender a orar. Ya daba miedo comer la yuca. Entonces uno, después de que no, la harina pan tiene que ser harina pan, ¿verdad? Si no, es pan, no es buena. Entonces nosotros tuvimos que aprender a comer harina de maíz pilado, de que si usted la tenía que comer caliente, porque si usted la dejaba enfriar no la mordía nadie. No, es suavecita, una vez. ¿Sí o no? Se requebrajaba, o no comieron arepa de esa. Había una que abría el agua para poder amasar. Ajá. ¿Me entiendes? Y comérsela de una. Y lo más tremendo, hermano, que después nosotros, oye Señor, pero mándanos algo, mándanos unos granos. Aparecieron unos frijoles chinos. Y después uno decía, llama frijol chino, no. Frijol chino, no. Eso fue un desierto. Eso fue algo que para ustedes quizás no fue tan fuerte porque nacieron en el desierto. O sea, ustedes, lo que les quiero decir es que ustedes nacieron en el desierto. Nacieron en medio de un país en escasez. Pero nosotros veníamos de la alta alcurnia. Veníamos de Egipto, veníamos de comer, sentarnos y deleitarnos. Y cuando nos quitaron todo nos pegó más. ¿Se sentiría usted mal que volviéramos al 2011? Si ya te come bien, ¿verdad? Está caro todo, pero come bien. Pero te imaginas nada más 2011 o 2012 volver para allá. No, Señor. No lo permita. ¿Verdad? No permita eso. Ahora yo le digo algo.
nosotros los que veníamos de las vacas gordas, Dios nos dio la lección. Y nosotros no volvimos a hacer los mismos cabezones. Yo sé que los cristianos, hermanos, que venimos de allí, que no salimos del país, pudiendo salir, nuestra fe no puede ser la misma. La fe de nosotros no puede ser la misma a los que no pasaron el desierto. ¿Usted cree que nosotros tenemos moral para ir a otra nación y decirle, nosotros sabemos lo que es el hambre? Sabemos lo que es el desprecio. Cuando llegó el COVID, se burlaban y hacían memes. No, eso se van a morir todos los venezolanos, son tan flacos y cabezones y anémicos. Pero había una iglesia adorando a Dios. ¿Y dónde fue la última nación donde entró el COVID? ¿No fue Venezuela? Y la gente se moría y pasaban los videos y quemaban a la gente viva, ¿sí o no? Y en Venezuela todavía no había un caso. Pero ¿sabe por qué después entró un poquito? Porque empezamos nosotros y empezamos a usar las otras naciones. Yo digo, lo voy a dejar que medio entre. Y cuando medio entró, vimos un Dios protector. Yo les pregunto, ¿se los ha guardado Dios de la hora mala o no los ha guardado Dios? ¿A usted lo ha guardado Dios de la hora mala o no lo ha guardado? ¿A usted lo ha guardado Dios o no le ha guardado Dios? ¿Y usted va? Y no le sirve todavía. ¿Qué crees tú que va a pasar si ustedes cuatro se ponen de acuerdo y dicen, nosotros queremos servirte, Señor? ¿A ti te gustaría poner la mano sobre los enfermos y sanos? Tienes que servir a Dios. ¿Quieres servir a Dios? Porque tú no puedes tener un sueldo si no trabajas, ¿cierto? Pero más nadie te puede dar eso, solamente Dios. Te apasiona cuando ves a un enfermo, te gusta ver los enfermos sanar. Ahorita te vamos a hacer llamado, te hace el compromiso con Dios. Y usted no es que va a venir todos los días, ¿verdad? Porque todo es poco a poco. Pero el primer paso es poner la mano en la Biblia y aceptar a Dios para que Dios empiece a cambiar tu vida. Porque tú le has dicho, Señor, yo no voy a ser cristiano hasta que no te sientas. ¿Y cómo vas a sentir a Dios si está afuera? Pero Dios toca el corazón. Dios te dice, déjame entrar. Yo quiero sentir lo que sienten los cristianos. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¡No! ¿Y cómo lo vas a sentir si no lo dejas entrar? Pero si lo quieres dejar entrar, ¿lo vas a dejar entrar hoy? No. ¿Por qué no lo vas a dejar entrar? ¿Por qué? ¿Y usted, hermano? ¿Tampoco lo quiere dejar entrar? Antes ya lo va a entrar hace rato. Lo deja entrar. ¿Y usted, hermano? Todavía no lo quiere dejar entrar. Pero usted sabe que Dios es bueno y que Dios lo está esperando y quiere que todo prospere, ¿verdad? Pero hasta que no llegue no puede prosperar nada. Entonces no le sigas diciendo a Dios, Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Cuando tú decidas caminar con Dios, todo lo que tú toques va a prosperar. O sea que no depende de Dios, depende de ti. Depende de ti y depende de ti. Ahora yo volteen hacia allá. Ella ha sido señalada, pero ¿ha sido prosperada o no ha sido prosperada desde que empezó a caminar Dios? ¿Es peor la que era antes o ustedes prefieren la que está ahorita? Tú como hijo. ¿Cómo prefieres tú, la mamá vieja o esta? ¿Por qué prefieres esta? Ese mismo Dios que está ahí quiere estar ahí. Si tú supieras cómo Dios te ama y anhela que tú lo dejes entrar, todos esos temores y esos miedos se van. ¿Que van a fallar? Sí. Ella falla, yo fallo. Todos fallamos, ¿no? A veces somos cabezones, a veces nos pasamos de la gracia. A veces fallamos más en una semana porque, ay, Señor, tú nos perdonas. Y Dios nos agarra. Porque ya estamos más viejos nosotros. Pero ustedes son niños, Dios los tiene así.
Entonces, ¿sabías tú sabes lo que viene sobre el mundo? La Biblia dice que viene hambre, peste, persecuciones, rumores de guerra. Pero en Apocalipsis Jesús dice: sé que tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre, por lo tanto te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. ¿Te imaginas una guerra cayendo todos los misiles y las bombas, y nosotros para el medio? El ángel de Dios anda con nosotros. Ni una bala nos puede tocar. La muerte pasa así. No, ese no. Ese tampoco, porque tiene la marca de Dios. Pero si usted no tiene la marca de Dios, ¿qué le puede pasar? Se perdió. Y usted no quiere perder, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué te ofrece el mundo? Nada. Yo sé que ahorita dentro de un ratico sí vas a dar paso. Vamos a continuar, que ya casi vamos a terminar. Vamos a terminar este jueves. Vamos en el 24. Sí. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy, Ofra de los Abiseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro y hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo debía por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, una pregunta: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriéndole, dijeron: Gedeón, hijo de Joas, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joas: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joas respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera. Y esta mañana, si es un Dios con D pequeña, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal, esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los medianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, con E mayúscula, el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerpo, los abiseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manases, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Nectalí, las cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios: si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez solamente, probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así solo, y el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Vamos a dejarlo hasta allí. La otra semana continuamos con Gedeón. Pero ¿qué les quiero decir yo con esto? Córtalo allí, mamá. ¿Qué les quiero decir yo con esto?